Continuamos con el desarrollo de la unidad número 7, segunda parte, de la materia Derecho Privado 3, Contratos. En esta diapositiva se señalan los puntos que vamos a tratar a continuación, que tienen que ver con la incorporación de terceros al contrato, lo cual se haya regulado en los artículos 1025 a 1030 del Código Civil y Comercial. Incorporación de terceros al contrato. Hemos analizado con anterioridad que los efectos del contrato solo alcanzan a las partes. El contrato no puede beneficiar ni perjudicar a los terceros. Esto no es más ni menos que el ya mencionado principio res inter alios acta. Lo realizado entre unos no puede aprovechar ni perjudicar a otros. ¿Quiénes son las partes? Bueno, esto es un repaso rápido de lo que ya hemos visto. Las partes son aquellos sujetos que por sí o por representante legal o voluntario se han puesto de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, concurriendo a la formación del contrato. Las partes son quienes se han obligado a cumplir determinadas prestaciones y han adquirido ciertos derechos. ¿Y quiénes son los terceros? Todas las personas que no son parte del contrato. A modo de principio general, los contratos no tienen efecto respecto de los terceros, sencillamente porque estos no han celebrado el contrato. El artículo 1021 del Código Civil y Comercial establece un importante principio general. El contrato solo tiene efecto entre las partes contratantes, no tiene efecto respecto a terceros, salvo o excepto aquellos casos previstos por ley. Conviene preguntarse cuáles son esos casos previstos por ley. Bien, existen distintas excepciones a este principio. Dicho de otro modo, contratos que tienen determinados efectos respecto a terceros. El contrato a nombre de tercero, la promesa del hecho de otro, la estipulación a favor de tercero, el contrato por persona a designar, etcétera, que son los temas que vamos a desarrollar a continuación. La regulación de estos temas se halla en el libro tercero, relativo a derechos personales, título 2, contratos en general, capítulo 9, efectos, sección segunda, incorporación de terceros al contrato, que comprende, tal cual ya lo hemos dicho anteriormente, los artículos 1025 a 1030 del Código Civil y Comercial. Comenzamos entonces con el análisis de aquellas normas del Código Civil y Comercial que regulan el problema de la incorporación de terceros al contrato. En primer término, debemos referirnos al contrato a nombre de tercero y a los principios generales que regulan este tema, que se hallan receptados en el artículo 1025 del Código Civil y Comercial. Este artículo expresa lo siguiente: quien contrata a nombre de un tercero solo lo obliga si ejerce su representación. A falta de representación suficiente, el contrato es ineficaz. La ratificación expresa o tácita del tercero suple la falta de representación. Y por último, señala este artículo que la ejecución implica ratificación tácita. Este artículo, en términos generales, y ya a modo de un estudio más detallado, podemos decir que comprende tres grandes partes. En primer término, el principio general de que nadie puede contratar a nombre de un tercero sin tener por ley su representación.
Por ejemplo, la persona que ofrece los servicios de una empresa constructora para construir viviendas sin que previamente dicha empresa le haya otorgado representación, por ejemplo, a través de un poder para actuar o un mandato, por citar dos casos. En segundo término, este artículo señala que los contratos suscriptos sin representación legal o contractual son ineficaces. En este caso, la empresa constructora, siguiendo con el ejemplo que ya dimos anteriormente, no quedará obligada a cumplir obligaciones derivadas del contrato celebrado por el tercero, ejemplo, la confección de planos, la construcción de viviendas, etc. Cabe señalar que en este caso puede haber una excepción a lo que recién acabamos de señalar. Ejemplo, la ineficacia del artículo 1025 puede admitir excepciones frente a los llamados terceros de buena fe, lo que se llama la representación aparente, regulada en el artículo 367 del Código Civil y Comercial. Y en tercer término, el artículo 1025 señala que la ratificación o la ejecución del tercero suple la falta de representación. Bueno, esto es una suerte de excepción a lo afirmado anteriormente, y tomando el mismo ejemplo de la empresa constructora, podemos señalar que en este caso la empresa constructora manifiesta o puede manifestar que lo actuado por el tercero resulta válido, o tal vez puede reconocer, a través del reconocimiento, que es una figura del derecho de obligaciones, reconocer aquellas prestaciones, aquellos vínculos obligatorios contraídos por el tercero. O directamente, sin que se verifique lo anterior, ejecutar lo establecido por el tercero, es decir, en este caso, directamente confeccionando los planos y comenzando a construir las viviendas. Esto sería, en síntesis, la ejecución que implica ratificación tácita de aquello que había el tercero contratado. Analicemos a continuación la llamada promesa del hecho de otro, o también conocida como contrato a cargo de un tercero. Este tema admite la siguiente pregunta: ¿puede admitirse la posibilidad de que se celebre un contrato en donde el cumplimiento de las obligaciones quede a cargo de un tercero? En principio, la respuesta sería no, en razón del principio del efecto relativo, que por ejemplo se haya resaltado en el artículo 1021, que nos señala que el contrato solo tiene efecto entre las partes contratantes, no lo tiene respecto a tercero, o el artículo 1022, en donde se habla de que el contrato no hace surgir obligaciones a cargo de terceros. Muy bien, pero el Código Civil admite, en ciertos casos, la posibilidad de que se celebre un contrato en el cual el cumplimiento quede a cargo de un tercero. Esto se haya regulado en el artículo 1008 y en el artículo 1026. Entrega de un bien que pertenece a un tercero en el primer caso y la promesa del hecho de un tercero en el segundo caso. Si nosotros hacemos una lectura detallada de estos artículos, vamos a advertir que el problema central reside en la hipótesis de no cumplimiento del tercero. Dicho en otras palabras, cuando el tercero se niega a prestar el servicio en el primer caso o a entregar el bien en el segundo. ¿Cómo resolver esta cuestión? Bueno, los artículos, si nosotros los observamos detenidamente, vamos a advertir
establecen una distinción. En primer término, si se ha garantizado la promesa y si no se ha garantizado la promesa. Si no se ha garantizado la promesa o el éxito de la promesa, estaremos frente a lo que se conoce como una obligación de medios, un tema que ustedes ya han estudiado en Derecho de Obligaciones. En esta hipótesis, al hallarnos frente a una obligación de medios, digamos que solo se estará obligado a emplear los medios necesarios y la responsabilidad discurrirá en el terreno de la culpa o no culpa. Ahora, si se ha garantizado la promesa, la obligación será de resultado. Y por lo tanto, en este caso, será mucho más difícil invocar una causal para liberarse de responsabilidad, ya que tendremos en este caso actuando un factor objetivo de atribución. En el caso de la promesa del hecho de un tercero, regulada en el artículo 1026, ocurre algo similar. Si no se ha garantizado la promesa, estaremos frente a una obligación de medios, y si se ha garantizado la promesa, estaremos frente a una obligación de resultado. Continuando con el análisis de aquellos contratos que tienen determinados efectos respecto de terceros, debemos ahora ocuparnos de la llamada estipulación a favor de tercero, regulada en los artículos 1027 y 1028 del Código Civil y Comercial. Antes de avanzar en el análisis, es importante realizar una aclaración. En este caso, no tenemos dos partes, como en la mayoría de los contratos, sino que las partes son tres. Allí en la diapositiva tenemos un detalle sobre esta cuestión, en donde podemos observar que las partes de la estipulación a favor de terceros son, en primer término, el estipulante, es decir, aquel que debe actuar en nombre propio, el promitente, esto es, el obligado a cumplir la prestación, y el beneficiario, o también llamado tercero beneficiario, es el que obtiene el provecho en forma total o parcial. Debemos aclarar que el beneficiario tiene derecho a exigir la prestación, pero no es parte. En realidad se trata de un tercero. Algunos ejemplos de estipulación a favor de terceros son el contrato de seguro de vida, donde el estipulante es el tomador del seguro que abona el precio o las llamadas primas del seguro, el promitente es la compañía aseguradora y el beneficiario es el tercero que cobra el seguro. Otro ejemplo es la donación con cargo a favor de un tercero, en donde el estipulante es el donante, en donde el promitente es el donatario que recibe el bien y que se haya obligado a cumplir el cargo, y el beneficiario es el tercero que recibe el provecho o el beneficio del cargo. Realizadas las aclaraciones anteriores, ahora pasamos a visualizar el primer artículo del Código Civil y Comercial que regula este tema, el artículo 1027, donde podemos ver cómo interactúan las tres partes que hemos señalado con anterioridad, el estipulante, el promitente y el beneficiario o tercero beneficiario. Y en este punto debemos señalar otro aspecto de este contrato importante, que es el de las relaciones entre los tres sujetos que hemos mencionado. Esas relaciones están graficadas en la diapositiva siguiente, que ahora pasamos a analizar. Y pasamos a continuación a analizar otro de los problemas
de la estipulación a favor de tercero, que son las relaciones entre los sujetos. Tal vez el problema práctico más importante, pero que solo vamos a ver a nivel de nociones generales, ya que el programa solo, digamos, hace una mención muy específica, muy escueta de este punto, y por lo tanto no corresponde profundizarla demasiado. Las relaciones entre los sujetos allí están graficadas. La primera es entre estipulante y promitente, también llamada relación de cobertura, que está sujeta a los principios generales de los contratos. La relación estipulante tercero beneficiario, que en algunos libros, por ejemplo Borda, lo pueden ver a este tema denominado como relación de valuta, que puede reconocer distintas causas jurídicas, por ejemplo el contrato de seguro de vida, la donación con cargo en favor de un tercero, que son los casos que mencionamos anteriormente. Otro ejemplo puede ser la renta vitalicia pactada en favor de un tercero. Y la relación promitente tercero beneficiario, en donde el tercero beneficiario puede ejercer prerrogativas de su derecho de crédito, de cualquier derecho de crédito, en este caso de este en particular, como exigir la prestación, tomar medidas para la protección del crédito, etc. Y por su parte, el promitente también cuenta con facultades frente al reclamo del tercero beneficiario, como la de oponer excepciones que tiene contra el estipulante, no solo las propias, sino también las derivadas de la relación de cobertura. Parte de estos temas están receptados en el segundo artículo del Código que regula la estipulación en favor del tercero, que es el artículo 1028, donde precisamente se regulan algunos, no todos, algunos aspectos jurídicos de la relación entre las partes. Como ustedes pueden ver ahí en la transcripción que hacemos en la diapositiva. ¿Qué puede hacer el promitente? ¿Qué puede hacer el estipulante? Por supuesto que, como dije recién, esto es un tema, bueno, un poco amplio y solo lo estamos analizando a nivel de nociones generales, ya que eso es lo que pide el programa. Contrato por persona o para persona a designar, también llamado contrato en comisión. Este contrato se halla regulado en el artículo 1029, que ustedes tienen transcripto allí en la diapositiva, y sus principales caracteres son los siguientes. Se trata de otro de los contratos que tienen determinados efectos respecto a terceros. El sujeto que celebra el contrato lo hace en nombre propio, pero se reserva la facultad de transferir los derechos y obligaciones derivados del contrato a un tercero. Digamos que esta es la característica principal. El objeto de este contrato no debe referir a calidades de las partes personalísimas o intuitue personae, ya que la transferencia posterior en tal caso de los derechos y obligaciones a la cual referimos anteriormente no sería posible. Este contrato suele ser utilizado dentro, por ejemplo, de la compraventa o compraventa puntualmente de inmuebles, donde por diversos motivos, ejemplo, poder contar con el consentimiento anticipado del vendedor para transferir los derechos y obligaciones, o porque el verdadero comprador no quiere figurar desde el momento inicial del contrato, se recurre a esta figura. Supone que el vendedor otorga el consentimiento por anticipado, en el caso de la compraventa, para dicha transferencia. Y finalmente la transferencia, esto también es importante, la transferencia de la calidad de contratante tiene efectos retroactivos a la fecha de celebración del contrato y no importa la celebración de un nuevo contrato. Es decir, que esta retroactividad
hace que estemos hablando siempre del mismo contrato. Contrato por cuenta de quien corresponda. El artículo 1030 regula el contrato por cuenta de quien corresponda, cuyo texto ustedes tienen allí en la diapositiva. ¿Cuáles son los caracteres de este contrato? Bueno, en primer término, se trata de otro de los contratos que tienen determinados efectos respecto de terceros. Se trata de un contrato en el cual quien lo celebró y desde un principio fue parte del mismo, deja posteriormente su lugar a un tercero que ocupará el lugar de quien lo celebró y asumirá todas las consecuencias de ser la nueva parte del contrato. Como bien dice el artículo 1030, es un contrato condicionado a que en el futuro se verifique la existencia de un futuro contratante. Es una típica condición suspensiva. Como ejemplo podemos dar el caso de los certámenes o concursos en los cuales el premio consiste en un contrato ya celebrado por el organizador, en este caso el organizador del evento. Por ejemplo, certámenes musicales en donde el premio consiste en un contrato con la compañía discográfica para que el ganador del certamen pueda realizar grabaciones o para realizar una gira musical o su lanzamiento al mercado de la comercialización masiva. Otro ejemplo conocido son los sorteos de paquetes turísticos en donde el premio consiste en un contrato ya celebrado por el organizador con una agencia de viajes y ese contrato consiste en un contrato de servicios en donde quien gana el sorteo va a realizar un tour, por ejemplo, por toda Europa o por un país extranjero. El contrato por cuenta de quien corresponda se halla sujeto entonces a la condición de que efectivamente exista un concursante ganador en los dos ejemplos que hemos dado anteriormente. Hay que tener en cuenta que no se trata de un contrato a favor de terceros, sino de un contrato en el cual el organizador deja su lugar al ganador del concurso, quien asume todas las consecuencias de ser parte, siguiendo el ejemplo o los ejemplos que dijimos recién. Al ser parte, le permitirá ejercer los respectivos derechos que se derivan de esa calidad. Por ejemplo, demandar el cumplimiento del contrato, demandar la resolución del contrato, reclamar los daños y perjuicios que pudiera sufrir, etc. Y finalizamos con el último de los contratos que generan determinados efectos respecto de terceros, como es en este caso el denominado subcontrato. El subcontrato se halla definido en el artículo 1069, que nos señala lo siguiente: el subcontrato es un nuevo contrato mediante el cual el subcontratante crea a favor del subcontratado una nueva posición contractual, y esa posición contractual se deriva de la que aquel tiene en el contrato principal. ¿Cuáles son los caracteres del subcontrato? En primer término, hay que aclarar que el subcontrato responde a una idea básica y sencilla. A partir de un contrato originario, también denominado contrato base, se genera un segundo contrato, en este caso el llamado subcontrato. La creación del segundo contrato o subcontrato se lleva a cabo sin extinguir el primer contrato.
De allí que exista una estrecha, una íntima vinculación entre ambos contratos, es decir, el contrato base y el subcontrato. Esto genera distintas consecuencias jurídicas. Una de las consecuencias más importantes y más complejas en esta cuestión son las llamadas acciones directas, un tema que todos ustedes ya conocen por haberlo estudiado en la materia de derecho de obligaciones. El subcontrato se halla limitado por el contrato base. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Por lo tanto, el subcontratado no puede adquirir derechos o contraer obligaciones de un mayor alcance que aquellas que provenían del contrato base. El Código Civil y Comercial regula con bastante precisión las acciones del subcontratado. Esto es el artículo 1071 que ustedes tienen allí en la diapositiva, artículo 1071 del Código Civil y Comercial, y también regula las acciones de la parte que no ha celebrado el contrato, que son las que se describen en el artículo 1072. Por último, es importante señalar entre los caracteres que la subcontratación no puede llevarse a cabo siempre. Los casos en donde no puede llevarse a cabo son, por ejemplo, si el contrato genera obligaciones personalísimas, intuitue personae, esto está en el artículo 1070, o si, por ejemplo, la subcontratación se haya prohibida por acuerdo de partes, algo que es muchas veces muy frecuente en algunos contratos como, por ejemplo, la locación urbana de inmuebles. En el Código Civil y Comercial, como ya dijimos, el artículo 1069 recepta la definición, el artículo 1070 habla de algunas cuestiones generales, que es más o menos lo que hemos señalado hace un momento. El 1071 regula las acciones del subcontratado, muy vinculadas, como ya dijimos, al tema acciones directas. Hay una remisión expresa del artículo 1071 a este tema, que está regulado de las acciones directas en el 736 hasta el 738. Y por último, las acciones de la parte que no ha celebrado el contrato en el artículo 1072.